Bueno, buenas. ¿Qué tal? Luego de un parate de este espacio, regreso para continuar con esta serie de videos en los que me presento reflexionando o charlando sobre alguna temática en particular. La ausencia de estas últimas semanas se debió a grandes cuestiones referidas al cierre de año y al trabajo y el aumento en el trabajo que hizo que, bueno, los ánimos se vean por el suelo y la verdad que dedicar casi enteramente estas últimas semanas a resolver cuestiones laborales. Eso respecto a la ausencia, y hoy a la presencia de la gorra tiene que ver con las desprolijidades capilares que, a las que doy presente. La verdad que hay que meter ahí un, un buen cortecito. Entonces prefiero mejor utilizar este hermoso dispositivo para el sol, pero en interior. Teniendo eso en cuenta, el tema de hoy, con eso ya finalizado el tema de hoy, lo que me gustaría charlar es un tema quizás un poco cliché o bastante conversado, vamos a decir, que es el amor. ¿Qué es lo bueno del amor? Que es, al ser un sentimiento que nos, vamos a decir, atrapa a todos, en el hecho de que es algo común a todas las personas, al ser ese estilo de lugar, nos permite justamente que hable todo el mundo sobre algo y siempre sentimos como que todas las personas que hablan sobre el tema como que aportan algo más o dicen algo interesante. Espero, digamos, agregar a esa supuesta, a esa mini enciclopedia, este, medio comunicacional del, del amor, de lo que se charla sobre ese tema. Eh, ¿Qué es el amor? Bueno, son muchas cosas y también son pocas cosas a la vez. Yo recuerdo que en filosofía he visto, bueno, obviamente, ¿no? El banquete es un gran libro para entender algunas posibles nociones y definiciones sobre el amor, entender de dónde viene también mucho de lo que luego se va transmitiendo culturalmente. El banquete es como, ¿no? Es como esa Biblia sobre las maneras de poder entender el amor. No me voy a detener en ellas, pero sí recuerdo que yo, digamos, tenía una visión y me aportó algo muy bueno la mirada de Slavoj Zizek, un filósofo contemporáneo, poco loco, pero bastante cuerdo en su pensamiento, y comentaba, ¿no? De que mucho del enamoramiento tenía que ver con la ilusión que uno hacía de la otra persona. Y eso me quedó un montón y lo sigo pensando. Eh, y claro, digamos, no, es muy difícil saber porque todo lo que nosotros construimos es en base a la presencialidad de otra persona, y cuando estamos enamorados esas actitudes, esas cuestiones como que vamos a decir que las enaltecemos, ¿no? Entonces, eh, y también en el diario, en la charla, eh, siempre se hacen proyecciones respecto de todo, ¿no? De lo que uno quiere para su futuro, y esas proyecciones también se trasladan en la construcción de esa ilusión hacia la otra persona. Es decir, casi que hasta construimos una persona que nos permita cumplir con los deseos o las inquietudes que tengamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, el verdadero hecho amoroso, bueno, puede ser entendido de esa manera, es muy complejo. La verdad, yo considero que el amor tiene que ver con la presentación más fiel de uno mismo ante un otro,
eh, y convivir con eso, ¿no? Creo que tiene que ver con poder mostrarnos exactamente como somos o como creemos que somos y lograr ser aceptados. Eh, un amor en el que hay que fingir en algunos momentos resulta ser un poco pesado porque implica mantener algunas cuestiones que quizás uno no considera que estén bien. Y eso realmente sucede en muchas parejas, me ha sucedido y seguramente a quien escuche le haya sucedido también. Eh, pero bueno, creo que es casi un sentimiento imposible de conocer en su mayor, vamos a decir, totalidad, eh, en la construcción de un vínculo con un otro ya formado, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque bueno, luego está el amor familiar, o más precisamente entre madres e hijos, ¿no? Entre padres e hijos, en donde se nota una cuestión, ¿no? De que ahí sí, en ese vínculo, la única forma de ser es enteramente uno. Entonces, y ese enteramente uno es una construcción hasta dual, vamos a decir, ¿no? Porque implica obviamente el desarrollo dentro de la casa, también el social, pero mucho tiene que ver con el día a día, con la persona que se comparte el espacio, que en el caso de los hijos suele ser la casa de los padres. Entonces, ahí esa construcción del uno mismo y del sentimiento de las dos partes es bastante fehaciente. Ese vínculo luego no se puede replicar o no se logra replicar de la misma manera hacia un otro que vivió también esa misma cuestión, ¿no? Eh, es muy complejo entender eh, el amor por fuera, digamos, el amor de la misma manera por fuera de ese vínculo más cercano, porque implica chocar con otra persona, ¿se entiende? No chocar en el mal sentido, sino que tiene que ver con otra realidad. Entonces también el amor tiene que ser una especie de encastre en donde no solo uno pueda ser uno mismo, pero si no, bueno, en realidad sí, ¿no? Porque, digamos, cuando uno puede ser uno mismo eh, y sabe que el otro, ¿no? Del otro lado también quiere ser uno mismo, entonces hay que, digamos, casi consecuentemente, un sistema de encastre tiene que acudir a esa relación para poder generar o llevar a cabo, bueno, un desarrollo amoroso de manera exitosa, vamos a decir, o una buena manera, no hace falta que sea exitosa. Eh, en otras cuestiones, sí, yo creo que el amor tiene que ver con eso, con la presentación del alma desnuda de uno mismo, eh, para poder involucrarse en la vida de otros. Y también implica eso, ¿no? Las relaciones que uno va teniendo son periodos de construcción, no solo de un vínculo con un otro, y no implica que esos vínculos desaparecen por una u otra razón, pero siempre están dentro de uno en el hecho de, como digo siempre volvemos a los mismos temas porque los relaciono mucho, pero en el hecho de la construcción de la identidad de uno mismo, va a partir de esos tipos de vínculos, de esos vínculos que terminaron, que dejaron de existir. Hay algo dentro de eso que hace que nosotros sigamos siendo algo, ¿no? Somos una persona, pero vamos construyendo a partir de las cosas que nos suceden. Y el amor tiene muchísimo que ver con la construcción de identidad. No solo porque justamente, como digo, tiene que ver con la expresión de la identidad de uno, y para ello es necesario construir una especie de identidad. Pero dentro en el mismo juego, al tener que
acudir a situaciones de encastre, como dije recién, vamos construyendo nuevos sentidos o nuevas formas de expresarnos, de comunicarnos, de ver las cosas, nuevas perspectivas, porque tengamos en cuenta que tenemos un otro. Entonces, ese otro nos puede aportar una mirada, una perspectiva desde otro ángulo que nos permite ver la situación o los problemas que quizás tenemos, que tocamos en el día a día eh, con ese vínculo que tengamos, eh, de otra manera, afrontar las situaciones de una u otra manera. Entonces, eso mismo implica seguir construyendo la identidad de uno, los sentipensares de uno, la cosmovisión de uno y el sentido. En- y justamente eso no solo tiene que ver dentro del, de- del vínculo, sino que también por fuera, cuando ese vínculo finaliza. Es decir, bueno, yo fui esto en este vínculo, y esto de este vínculo me gustó ser de esta manera, pero de esta manera no. Entonces, o en este vínculo acepté ciertas cuestiones que no estoy dispuesto a aceptar en los próximos vínculos. Bueno, ahí surge otra vez otra construcción de uno mismo a partir de lo vivido, de lo sentido en este caso, eh, y en esa manera volvemos a enroscarnos en esa construcción y luego pasa el tiempo, ¿no? De, vamos a decir, de introspección, en el que uno empieza a decir, bueno, a mí me parece que es esta la parte que en la que mejor me manejo respecto a una relación y quiero esta otra cosa y me gustaría poder llevar a cabo tal cuestión que en la relación anterior no pude lograr. Entonces ahí comienzan, y no comienzan, sino que continúa la construcción de sentido hasta quizás llegar a otra nueva relación. Y lo mismo, es un proceso cíclico, ¿no? Hasta de semiosis infinita, en el que justamente todo el tiempo estamos construyendo. Y el amor tiene que ver también, como dije, alma desnuda, encastre y construcción constante. Eh, no solo con uno mismo, que es lo que venimos charlando, sino que con un otro. ¿Por qué? Porque tenemos que habitar un ecosistema compuesto por nosotros dos, en el nosotros dos no me refiero al vínculo posible. Eh, no, y nosotros dos es una manera de decir, sabemos que los vínculos eh, en la actualidad tienen un factor de flexibilidad que antes quizás no tenían, pero yo me refiero, digamos, intenten corporizar lo que digo en la actualidad, que es un reto también. Entonces, en estos vínculos, eh, para poder sobrevivir dentro de ese ecosistema, hay que saber eh, compensar, ¿no? las diferentes estructuras que forman parte de esa relación. Entonces, eh, construimos con un otro un, un todo que es justamente la unión de las dos partes o de las partes que existan en tal relación. Eh, Justamente ahí también radica una cuestión, seguimos, ¿no? Con esto de construcción de sentido, pero ya no para uno mismo, no para convivir con el otro, sino construcción de un uno a partir de dos. ¿Se entiende? Como que ¿no? Los famosos ship podrían ser la forma más fácil de corporizar esto. eh, que no, la unión de los nombres es justamente una construcción hecha por los dos sobre la relación. Ahora, el problema es quedarse ubicado en, en esa, ¿no? En esa construcción que uno hace, porque uno cuando realiza esa construcción suele realizarla de una manera feliz, en la que dice, no, porque nosotros somos todo esto bueno y esta otra persona es todo esto que es bueno, pero dejamos de lado lo malo muchas veces. Por eso mismo es muy interesante comprender esta idea de que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, nos enamoramos de la ilusión que nosotros hacemos de un otro eh, sobre lo que es. Y muchas veces tiene que ver con enaltecer
no muchas veces, digamos, casi todas las veces tienen que ver con enaltecer esas cualidades que nosotros consideramos como beneficiosas para uno mismo, para la construcción de una persona, y eso, esa cualidad de beneficioso está presente o asentada en un contexto social. ¿Se entiende? Digamos, esta cualidad que quizás es buena o que socialmente está eh, aceptada como buena, luego en un vínculo o en una relación puede llegar a ser hasta perjudicial. Por eso también no hay que enamorarse de esa ilusión que uno hace. Es un proceso completamente complejo, dificilísimo, eh, y que yo dudo que pueda lograrse, porque mucho también de lo cultural respecto al amor implica esto, bueno, ir ciegamente a considerar las cuestiones más este, pochocleras y románticas, ¿no? De caer ciegamente en ser un caballo con los ojitos mirando hacia adelante, eh, y, y vivir, ¿no? Vivir porque la vida es una y que el tiempo es lo más valioso y todo lo demás, ¿no? Entonces, mucho del amor también tiene que ver culturalmente con el dejar todo por el otro, sin ningún tipo de problemas, sin revisar qué cuestiones podríamos llegar a perder o a sufrir. Y nada, no digo que esté mal, pero implica justamente una visión que es, digamos, perjudicial para entenderlo. Porque el amor no siempre tiene que implicar dejar todo por el otro, eh, y acudir constantemente, ¿no? A las cuestiones romanticistas eh, me refiero no a los gestos siempre son lindos, pero me refiero a otras cuestiones más de esa construcción del vínculo común, ¿no? Eh, porque en muchos casos ese enamoramiento de la ilusión implica hasta intentar dejar de lado las propias falencias que uno tiene, eh, implica hasta dejar de revisarlas. Y justamente la construcción del sentido tiene que ver, la construcción de la identidad, perdón, tiene que ver con poder admitir los errores e intentar cambiarlos. Y cuando hay un otro, cuando nosotros mismos estamos enamorados de esa ilusión que nos hacemos de esa otra persona, dejamos de lado toda esa cuestión de eso malo, vamos a decir. Y nos centramos en reivindicar o hasta intentar ver lo bueno más que eso malo. Y no, tampoco es que la vida es, hay que, digamos, tampoco es que hay que ver lo malo nada más, pero hay que saber tener un equilibrio. Y eso malo es lo que tiene que ayudar a la construcción justamente del vínculo. Cuando eso malo, cuando esas cuestiones que uno considera propias, por ejemplo, que son malos hábitos o malas formas de construir algo, tienen que estar justamente porque mediante ese encastre lo que quizás se puede llegar a lograr es mejorar internamente esa situación que consideramos que es mala. Pero muchas veces, o casi todas las veces, o diría que todas las veces, al justamente involucrar el amor en una cuestión de enaltecer lo bueno, enamorarse de esa ilusión que uno se hace, justamente es dejar de lado todo eso que es parte de uno mismo. Digamos, uno no es únicamente lo bueno que tiene, la capacidad que tiene para comunicarse, la capacidad que tiene para hacer una tarea o la capacidad que tiene para expresar amor. Uno es todo, es el mal humor, el buen humor, la manera que tiene de hacer reír a la otra persona y la manera de que tiene caras de culo todo el día, digamos, es todo.
porque somos justamente una construcción eh, relacionada en los altos y los bajos, considero, ¿no? Digamos, no existe la justicia sin la injusticia, no existe la felicidad sin la tristeza. eh, Somos eso nosotros, digamos. Tenemos nuestros puntos más altos, pero al tener puntos altos tenemos puntos bajos, obviamente. Y no me refiero a cualidades, vamos a decir, sí, a cualidades malas, sino que me refiero a cuestiones propias de la personalidad de uno, que justamente son la antítesis de eso que quizás es bueno en nosotros. Entonces, a partir de esa construcción, se puede llegar a observar la presencia de estos dos, la convivencia de los dos factores. Y eso también implica el amor de alguna u otra manera. Es decir, lo diría que hasta es justamente el amor tiene que ver eh, con el conocimiento de uno mismo, pero con la ayuda de un otro, de alguna manera. Y ahí volvemos, que con ese otro volver a formar, o en realidad formar una nueva instancia de presencia espiritual, podríamos llegar a decir, en la que formamos un tercero, que es la relación, ¿no? En el caso de, hablamos de una pareja de a dos, o sea, como dije, los vínculos actuales están mucho más flexibilizados e implican cantidades que antes quizás no se consideraban, pero eh, eso se puede llevar también, ¿no? Estas mismas se pueden hacer comparaciones con la actualidad de los vínculos. Vamos a decir que ante un grupo de personas o dos personas o vamos a decir sujetos, los sujetos construyen entre ellos una personalidad que forma el nombre del chip, ¿no es cierto? Vamos a ponerlos en esos términos. Forma el nombre de la relación, vamos, no sé, vamos a decir que es eso. Otra instancia del ser a partir de la construcción propia de los sujetos en su vínculo. Entonces, eh, es allí donde hay que ceder algunas cosas. Eh, yo no, sí, es ceder y dar también, ¿no? De eso también se tratan un poco los vínculos, que tienen que ver con la construcción, como dije, el encastre, siempre es el encastre, y eso implica que las normas que sobresalen más, bueno, intentar limar esas cuestiones que sobresalen para poder encastrar, para poder lograr que ese vínculo eh, sea sano. Y limar las asperezas para lograr el encastre no implica hacer desaparecer, porque, digamos, no. Son procesos complejos de entendimiento personal, ¿no? Digamos, a uno le cuesta un montón, a alguna persona le puede costar un montón poder entender las cuestiones que le molestan de uno mismo. Eh, en la presencialidad de otra persona es un poco más fácil, porque esa otra persona te va a decir, no, a mí me molesta cuando haces esto. Entonces, a partir de eso, hay que intentar modificar esa situación. En algunos casos, esa modificación puede llegar de una manera poco esperada desde las otras partes. Entonces, nada, no me explico. ¿Cómo? Yo te dije que hacías esto, pero vos pero seguís igual. Y vos decís, no, pero yo estoy intentando, pero no sé qué. Entonces, justamente ahí también creo que podría llegar a considerarse una cuestión problemática el hecho de las percepciones que uno puede ir generando a partir de la construcción del vínculo. Es decir, al comenzar a entender que estamos compartiendo espacio temporal y físico también respecto a la construcción de una situación, nada, implica
entender de alguna u otra manera eh, que damos presente a dos, de alguna forma, a dos opuestos, ¿no? Digamos, somos dos sujetos que llegamos de una u otra manera a estar en esta situación y ahora tenemos que lograr llegar a esta percepción, ¿no? A este encastre, y eso implica justamente entender, che, a vos te pasa esto sobre tal situación, a mí me pasa esto sobre tal situación, intentemos trabajarla juntos. Creo que, qué sé yo, no sé, creo que en alguna forma, digamos, debería ser así, eh, porque es como ya dije no sé cuántas veces, pero es la construcción de una parte hacia, ¿no? Construir una tercera parte que unifique a los sujetos que están dentro de ese vínculo. Entonces, allí el amor juega una carta, bueno, es la carta primordial para entenderlo. Y como digo, no tiene que ver únicamente con lo romántico, y creo que es hasta lo que menos se relaciona el amor, ¿no? No tiene que ver con dar flores o chocolates o abrazar o dar besos, tiene que ver justamente con la manera de poder darle la oportunidad a un otro de ser exactamente como es, o de ser como uno cree que es, ¿no? Como ese otro considera que es, e intentar hasta ayudarlo a construir una mejor forma de uno mismo y del otro, es decir, entrar a un espacio vincular en el que yo tengo que estar dispuesto a que alguien señale mis falencias, ¿no? Que es algo muy complejo, y ahí también entra, digamos, eso es otra de las cualidades del amor, es poder aceptar, porque en muchos casos, ante situaciones similares, si un compañero de trabajo dice, no, vos estás haciendo mal esto, posiblemente me enoje, puede pasar que te enojes por esa situación, y si el vínculo amoroso te dice, vos estás haciendo mal esto, en muchos casos es como, ok, ¿no? Digo, en algunas ocasiones puede llegar, obviamente existe los vínculos y hasta son más comunes, quizás los vínculos en los que esa parte, ¿no? En el donde se enseña el error, uno se enoja. Eh, es lo más común porque, digamos, a nadie les gusta que le señalen las falencias, o casi nadie, pero es una realidad. Y ahí, como digo, el amor tiene que ver también con eh, entender que esa señalación tiene un vínculo constante con la formación de ese de esa tercera persona, ¿no? Vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Dos primeras personas que se unen para crear una tercera persona, en el que conviven las falencias, las virtudes, los beneficios, las desventajas, todas las cuestiones internas de los dos que necesitan constantemente ir limándose, no desaparecer, pero ir limándose para una convivencia, digamos que sana. Es decir, en los vínculos construimos una especie de ecosistema en el que las especies habitantes somos las personas, ¿no? Que somos parte de tal, los seres vivos, vamos a decir, que somos parte de tal ecosistema, de tal hábitat, y esa relación es lo que hace que en ese ecosistema logre una estructura poderosa y vamos a decir que es sana, ¿no? Para repasar, a ver si me acuerdo todo lo que dije, y ya ir cerrando incluso, el amor tiene que ver con poder presentar el alma desnuda hacia un otro, lograr de alguna manera ese encastre también, ¿no? Eh, para la convivencia, de una convivencia sana. Vamos a decir también que el amor tiene que ver con la construcción de las primeras personas hacia una tercera persona
¿no? Hacia un nuevo sujeto, una nueva forma de vernos, pero en relación con otros. Eh, Creo que esos son como las máximas más relevantes que mencioné por aquí. Eh, si alguien quiere consumir algo más referido al amor, obviamente tiene 200.000 millones de videos en YouTube sobre diferentes psicólogos argentinos como Gabriel Rolón. También puede consumir algo de Alejandro Dolina, que es un gran hablador, gran locutor, gran voz de nuestro país, que piensa y expresa su pensamiento de una manera muy cálida. Cuando dije hablador no lo decía de forma despectiva, sino de que es un gran expositor, vamos a decir. Eh, También El banquete, que es un libro de filosofía, digamos, de Platón, muy interesante para comenzar a entender estos tipos no estos tipos, sino que las diferentes formas de comprender el amor y hasta son, digamos, atractivas y demás. No sé, bueno, también ver algo de Zizek con esta idea de la ilusión, ¿no? Del amor, del enamoramiento, de la ilusión que uno construye del otro. Creo que es una temática, como dije, hasta cliché y hasta diría que un poco quemada también, pero siempre que alguien aparece y dice algo, se lo escucha, no sé por qué. Eh, bueno, como dije, creo que tiene que ver con que es un vínculo eh, que todos podemos llegar a construir, ¿no? Que es algo común que habita nuestra sociedad de una manera muy, muy importante, es casi central, diría. Pero bueno, voy a dejar hasta aquí el video, video podcast, eh, y nos veremos la próxima, ¿será? Hoy estuve parado, ¿no? Se habrán dado cuenta. Como para intentar, ¿no? Dar un poco de aire fresco a la misma escenografía. Pero bueno, nada. Nos veremos la próxima y eh, será sobre algún otro tema que estará bueno charlar. Así que nos vemos. Adiós.